conferencia virtual sobre la temática flexibilidad curricular, una alternativa de la transformación académica. Estamos justamente iniciando estas actividades académicas con el propósito de que la docencia universitaria pueda contribuir al desarrollo de nuestra universidad. Estamos frente a una temática en el mundo de la sociedad del conocimiento, de la flexibilidad curricular, con un propósito cierto: transformación e innovación curricular y la innovación docente en nuestra universidad. Es cierto que hay muchos desafíos, y los grandes desafíos para San Simón son los desafíos académicos. La Dirección de Planificación Académica, a través del vicerrector de la universidad, del señor rector de la Universidad Mayor San Simón, da inicio a esta conferencia internacional virtual titulado Flexibilidad curricular, alternativa de la transformación académica. Me voy a permitir presentar a nuestro expositor, Mario Díaz Villa, doctor de la Universidad de London en la especialidad de Sociología de la Educación. Tiene una maestría de la Universidad del Valle, una maestría en la especialidad de Lingüística y, bueno, también ha estudiado en la Universidad Santiago de Cali. Tiene amplia producción intelectual y muy conocido además en Latinoamérica por sus obras Flexibilidad y competencias profesionales, La flexibilidad en la educación superior, Hacia una crítica de la pedagogía. Mario Díaz también ha sido autor de otros libros fundamentales como De la práctica pedagógica al texto pedagógico, A propósito de la flexibilidad. Nuestro autor también ha sido un gran expositor, además como investigador en muchas universidades de Latinoamérica, en España, por supuesto, en México, Colombia, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, y también tiene una obra muy fundamental para nosotros, la formación de profesionales en educación. Y finalmente, quiero citarles que el doctor Mario Díaz Villa, por su gran experiencia, amplia producción bibliográfica, hoy nos va a brindar sobre la temática flexibilidad curricular. Doctor Díaz, los micrófonos son tuyos. Por favor, podemos dar inicio a esta conferencia internacional. Muy bien, muy buenos días. Quiero expresar mis agradecimientos inicialmente a las autoridades universitarias de la Universidad Mayor de San Simón, universidad en la cual estuve de visita hace una década aproximadamente. También quiero expresar mis agradecimientos al doctor Mario Vidal, quien gentilmente me invitó a participar con una conferencia sobre temas curriculares, y agradecimientos igualmente a la audiencia por la paciencia que puedan tener, ¿no?, en el curso de esta presentación. Yo voy a tratar un tema de mucha actualidad que tiene que ver con las relaciones entre lo académico y lo curricular. El título de la conferencia es muy claro, muy diciente, flexibilidad curricular, una alternativa de transformación académica. Voy a realizar una presentación, y sobre la presentación haré las diferentes exposiciones, ¿no?, que complementarán el punto de vista que hoy quiero presentarles. Voy a subir la presentación, doctor Vidal.
Muy bien, puede iniciar, doctor Díaz. Ok, perfecto. Bueno, el tema que voy a presentar, repito, tiene que ver con la flexibilidad curricular, una perspectiva o una alternativa de transformación académica. Para ello, necesitamos inicialmente comprender no solo el concepto de flexibilidad, sino el contexto histórico de la flexibilidad. Este contexto histórico se insinúa en la década de los años 70, cuando se inician cambios en el paradigma económico y se producen unas transformaciones básicas en la división del trabajo y en las relaciones sociales. Esa división del trabajo es lo que dio origen a unas nuevas modalidades de producción y nuevas modalidades de organización empresarial. Evidentemente, la relación sistémica entre división del trabajo y relaciones sociales condujo a nuevos estilos, ¿no?, empresariales que superaron el sistema organizativo taylorista de periodos anteriores. Este contexto histórico también tiene que ver con una modificación en los roles sociales. O sea, la división del trabajo condujo a generar nuevas formas de organización, ¿no?, de la división del género, por ejemplo, ¿ya? Una división del trabajo del género que permitió transformar las jerarquías entre el género y crear nuevas modalidades de relación social. Asistimos a modificación de las temporalidades, ¿no?, donde lo permanente fue sustituido por lo inestable, donde la contingencia se convirtió en el punto fundamental de trayectorias sociales, la inestabilidad, la incertidumbre, todas estas temporalidades transformaron igualmente las formas de relación y las formas de comunicación. El planteamiento que hace Antonio Giddens sobre la compresión tiempo-espacio es característico de un nuevo estilo de comunicación. La diacronía dio paso a la sincronía. Hoy día las formas de comunicación son sincrónicas y la temporalidad se ha achatado tanto que ha afectado también las relaciones espaciales, relaciones que son hoy día mucho más virtuales y cada vez más exigente, digamos, en términos de la transformación del tiempo y el espacio. Esa transformación de las relaciones espaciales ha conducido al desarrollo de un principio muy importante que para mí es fundamental en el análisis de la flexibilidad, que tiene que ver con el debilitamiento de los límites. O sea, en la medida que se debilitan los límites económicos, los límites culturales, los límites sociales, ¿ya?, se crea un nuevo tipo de geopolítica, un nuevo tipo de geoeconomía, y eso conduce, digamos, a lo que comúnmente en materia económica en los países se denominan aperturas económicas. Ya ese cierre de las fronteras, que era característico, digamos, de la época en la cual se privilegiaba la sustitución de importaciones, ¿ya?, y se subsidiaban, digamos, las exportaciones, ese periodo relativamente ya dio paso a una globalización que puede entenderse en términos del debilitamiento de los límites económicos. Una multidireccionalidad de los procesos. Hoy día, con esas transformaciones, digamos, que ocurrieron al debilitarse los límites económicos, políticos, culturales y sociales, aparecieron fenómenos como el multiculturalismo, la diversidad, la generación de redes. Hoy día las organizaciones funcionan en términos de redes, las organizaciones tienen mucho más fluidez, mucho más horizontalidad, mucho más conectividad. Eso ha conducido a una forma de organización mucho más modular, mucho más flexible, mucho más dinámica, que en materia educativa pues ha tenido un impacto muy fuerte
en lo que podríamos denominar la versatilidad profesional, ¿ya? Y de hecho, al lado de esa versatilidad profesional encontramos un permanente proceso de innovación, o sea, la introducción deliberada de lo nuevo. Estos son elementos que caracterizan, digamos, históricamente la flexibilidad. Aquí pueden observar ustedes como tres principios, tres procesos muy importantes que están interconectados. Las flechas observan la red, ¿no? Casi que la telaraña que se tiende en torno a los diferentes procesos que ocurren a finales del siglo XX. Esa flexibilidad, como dije hace un momento, condujo al debilitamiento de los límites económicos y culturales, pero igualmente, ¿no?, generó nuevas modalidades de producción flexible. En materia económica, se produjeron nuevas modalidades de producción flexible que han sido radiografiadas o descritas, ¿no?, por diversos autores, como Piero Isabel en Italia y Benjamín Goriot cuando hace el análisis de el toyotismo en el Japón. O sea, todas esas modalidades de producción hacen parte de ese principio que es el que inspira, digamos, o que subyace al desarrollo de esta conferencia, que es el debilitamiento de los límites. Y un mercado de trabajo flexible, o sea, la flexibilidad no solo irradió el campo de la producción, sino que permeó el campo laboral, ¿no? El segundo aspecto es la globalización. Observan ustedes que la globalización igualmente no solo tiene que ver con el debilitamiento de los límites económicos, sino con la apertura de los mercados, que hoy día son mercados sin fronteras, con unos consumos locales homogéneos, pero igualmente diferenciados, la producción justo a tiempo, pequeños stocks en lugar de grandes de stocks masivos, digamos, como ocurría durante la época del Fordismo. O sea, todos estos aspectos tienen que ver con la globalización, que está inspirada desde el punto de vista tecnológico en el surgimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que son la base crucial para comprender ese debilitamiento de los límites, ¿ya? Sí, virtualmente, uno podría decir virtualmente, el espacio y el tiempo son absolutamente sincrónicos, ¿ya? En estos momentos tenemos una comunicación sincrónica, ¿no?, virtual, a través de video, que nos permite comunicarnos en el tiempo sincrónicamente y poder visualizar el espacio también virtualmente. La tercera categoría que me parece importante es el posfordismo, digamos. Uno podría decir el posfordismo es la expresión de la globalización económica en materia de producción, pero el posfordismo está expresando o realizándose en términos de la flexibilidad. Flexibilidad económica, flexibilidad cultural, flexibilidad social, que de una u otra manera, digamos, hace parte de tres fenómenos cruciales que son las nuevas condiciones culturales que han afectado profundamente la vida de los sujetos y la vida de las comunidades, de los grupos sociales, que han afectado las nuevas condiciones, han afectado las condiciones económicas, creando pues nuevas formas de relación socioeconómica y han tenido un impacto profundo en el trabajo, y finalmente las nuevas condiciones educativas que han afectado profundamente la educación. Como ven ustedes, esta red, ¿no?, nos muestra cómo los conceptos están interconectados, los procesos están sistémicamente articulados, son interdependientes, y el principio que subyace a todo ese fenómeno de la globalización, a todo ese fenómeno del posfordismo, es la flexibilidad que presupone el debilitamiento de los límites. Ese debilitamiento de los límites, repito, ha influido profundamente en los estilos de vida, en las formas de trabajo y en la manera de educar. Finalmente, esa relación entre vida, educación y trabajo
se expresa en un concepto que se ha vuelto paradigmático, por no decir hegemónico, en el campo educativo y, por qué no, en el campo social. El concepto de las competencias. O sea, este enfoque de las competencias está sistémicamente atado a la globalización, a la flexibilidad y a las nuevas condiciones culturales, económicas y educativas. Aquí pueden verlo de una manera mejor, como el postfordismo presupone esas nuevas condiciones culturales, esas nuevas condiciones socioeconómicas y esas nuevas condiciones educativas que han afectado esos tres grandes segmentos, digamos, de la vida planetaria, que son la vida, el trabajo y la educación, ¿ya? Y que ha conducido a que hoy día hablemos de competencias para la vida, competencias en la educación y competencias fundamentalmente para el trabajo. Digamos, el concepto de competencias no solo es un concepto externo que funciona en términos de políticas globales, internacionales, nacionales, institucionales, sino que ese concepto ha afectado profundamente la vida. Hoy día se piensa, por ejemplo, en materia de vida, de competencias espirituales, ¿no? De competencias parentales, de competencias maternales. Las competencias para el trabajo están perfectamente definidas, digamos, por el mundo empresarial, y la educación, pues que tiene una relación sistémica con el mundo laboral o el mundo económico, pues evidentemente está formando en ese desarrollo de las competencias para que los sujetos, digamos, tengan mayores posibilidades de ser competitivos en el mundo laboral. Si examinamos entonces este contexto histórico, podemos decir que hay unos rasgos básicos que lo caracterizan, que son la pluralidad. O sea, la pluralidad ha hecho que se descompongan, ¿no?, aquellos elementos que antes se consideraban totalmente unitarios. Tomemos el ejemplo del partido político, ¿verdad? Los partidos políticos eran hegemónicos. Hoy encontramos una pluralidad de partidos y de movimientos sociales, políticos, que luchan, digamos, por sus reivindicaciones, movimientos étnicos, ¿no?, que son fundamentales para generar y luchar por una mayor forma de democracia, ¿no? Esa pluralidad está vinculada a la diversidad, ¿ya? O sea, tenemos en pluralidad, por ejemplo, si hablamos del género, observan ustedes cómo ha habido una pluralización de las relaciones de género, una pluralización de las identidades de género, y eso necesariamente está marcando una diversidad social y cultural que hoy día afortunadamente ha sido legitimada desde el punto de vista legal en los diferentes estados. La inestabilidad es una característica básica de este momento histórico. Digamos, la flexibilidad también presupone inestabilidad. O sea, la inestabilidad hace parte de la contingencia, de la duda frente a las certezas que teníamos en siglos pasados. La transformación, por ejemplo, de los principios éticos hegemónicos se convirtieron hoy en principios inestables porque cada cual define como su propia ética, define como su propia identidad, cada cual se convierte en contingente en el mundo laboral, ¿ya? Y lo que predomina, ¿no?, en este contexto histórico es una cultura de mercado. De allí que hablemos de las identidades de mercado, que son cruciales, ¿no?, porque de una u otra manera las redes sociales, las nuevas tecnologías, ¿ya?, las formas de comunicación han conducido a una mayor visibilidad de los sujetos, a un mayor deseo de ser visible, a una mayor posibilidad de hacer del yo un principio básico en la sociedad, y eso necesariamente tiene que ver con la configuración de identidades de mercado que han permeado igualmente el campo de la educación. La flexibilidad, entonces, como dijimos hace un momento, tiene que ver con el fenómeno económico, digamos, del posfordismo.
se puede considerar el fundamento de un nuevo modo de organización del trabajo, que se genera, como ya lo planteé, a partir de la década de los años 70 del siglo pasado. Y esa época, a partir de esa época, digamos, se configuran procesos socioeconómicos y culturales nuevos que tienen un fuerte impacto, como ya lo he venido planteando, en la vida cotidiana, en la vida educativa, en la vida laboral, de grupos e individuos. Ese fenómeno de la flexibilidad va de la mano de ese proceso que denominamos postfordismo. En esta diapositiva encontramos como unas relaciones sistémicas entre cuatro categorías que funcionan, cuatro categorías conceptuales, digamos que pueden ser categorías descriptivas y explicativas, que funcionan en el campo económico y en el campo educativo. En el campo económico, pues encontramos básicamente la globalización y el posfordismo, que dijimos data de la segunda década del siglo pasado. En el campo educativo encontramos la flexibilidad y las competencias. Podríamos igualmente examinar estas relaciones mostrando, digamos, básicamente la articulación entre globalización y flexibilidad, entre posfordismo y flexibilidad, entre posfordismo y competencias, y entre globalización y competencia. Observan ustedes que hay una red, casi que una conexión sistémica entre estos cuatro conceptos, de tal manera que yo no puedo pensar las competencias al margen de la globalización. Yo no puedo pensar las competencias al margen de la flexibilidad, pero tampoco puedo pensar la flexibilidad al margen de estos tres fenómenos que han aparecido en los finales del siglo XX y que discurren en el siglo XXI. O sea, por eso la flexibilidad educativa, o sea, la flexibilidad en el campo educativo y las competencias en el campo educativo no se pueden analizar en meros términos educativos. La línea horizontal nos está mostrando que hay un debilitamiento de los límites entre los conceptos, de tal manera que decir globalización presupone decir flexibilidad y decir flexibilidad económica presupone decir globalización. Lo mismo sucede con el concepto de competencias y con el concepto de posfordismo. Por eso me parece que cuando uno va a elaborar una reforma curricular, o sea, cuando uno va a hablar de los cambios en la educación, pues esos cambios en la educación deben consultar no solo el momento histórico, sino las problemáticas contextuales que están ancladas en ese momento histórico y que derivan en efectos, digamos, sobre el campo educativo. Pensar la flexibilidad como mera flexibilidad curricular o pensar la flexibilidad como mera flexibilidad pedagógica, pues es en cierta manera una abstracción de todos aquellos aspectos del entorno que directa o indirectamente están ejerciendo un impacto poderoso sobre el campo educativo. O sea, el campo educativo en cierta manera puede considerarse un campo autónomo, pero es un campo profundamente determinado por otros campos, especialmente por el campo económico. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto, digamos, con lo que estamos planteando, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver esa revolución tecnológica? ¿Qué tiene que ver la nueva organización del trabajo que hemos denominado posfordista? ¿Qué tiene que ver el cambio cultural centrado en el individualismo, ¿no? En la ética particular, privada, ¿no? ¿Qué tiene que ver la revolución financiera, la globalización, el cambio cultural con la educación superior? ¿No? Al parecer, la educación superior pareciera que es inmune, ¿no?, a toda esta pandemia conceptual que hoy día irradia sobre el campo educativo y que se expresa, digamos, en la flexibilidad curricular. Entonces, por eso decimos, ¿qué tiene que ver estos procesos con la educación superior y con la flexibilidad curricular? Que son los aspectos, digamos, que nos conciernen en estos momentos. Aquí estamos observando nuevamente, de cara, digamos, a esa relación con la flexibilidad, cuál es el impacto que tiene
el cambio de la flexibilidad laboral y el cambio de la flexibilidad educativa, o sea, el cambio de ese mundo del trabajo flexible y el cambio de la flexibilidad en términos de la organización del conocimiento, en términos de la generación de la capacidad cognitiva o las competencias de los sujetos, la definición del capital cognitivo, o sea, cómo afecta estos dos campos, la flexibilidad laboral y la flexibilidad educativa, cómo se articulan y cómo tienen un efecto sobre la configuración de un sujeto flexible, lo que podríamos denominar el sujeto postfordista, que ha sido, digamos, analizado por diferentes autores en términos sociológicos, ¿no?, como un sujeto que se considera a sí mismo su propia oficina, que tiene autonomía, que enfrenta el mundo de la incertidumbre, que es capaz de lidiar con los cambios en el mundo laboral y que de una u otra manera pues tiene un capital cognitivo que está al servicio de ese mundo laboral incierto, porque además tiene que adaptarse a las transformaciones vertiginosas de las nuevas tecnologías, a la organización flexible del mundo laboral y a las tecnologías avanzadas que hoy día superan casi el papel que realizan los sujetos en el campo de trabajo. Entonces se le hacen a la educación en este caso. Hoy asistimos al surgimiento de un nuevo campo discursivo en la educación, como es el campo de estudios de la flexibilidad. Ese campo, hemos dicho, se expresa en nuevas temporalidades educativas y laborales. Más adelante miramos esas temporalidades educativas, porque las temporalidades laborales pues, van del lado de la flexibilidad en términos de la precarización del trabajo, en términos de la redefinición de las jornadas, en términos de la redefinición de los salarios, en términos de la precarización de la tercerización, digamos, de la economía, ¿no? Al punto, digamos, que hoy día en el último eslabón de la cadena, el trabajador termina siendo un sujeto que casi que es su propio empresario, pero tiene sus propios problemas, ¿no? Porque no tiene prestaciones sociales, porque las condiciones laborales son tremendamente dispersas y difíciles, porque tiene que conseguir sus propios instrumentos de trabajo y porque tiene que trabajar todo el día y toda la noche en muchas ocasiones. Una necesidad permanente de reciclaje profesional y movilidad ocupacional determinada por la tendencia generalizada de movilidad en el mercado laboral. O sea, el mercado laboral ya no es ese mercado laboral permanente que daba cierta seguridad, cierta certidumbre al trabajador. Richard Sennett, en su texto La corrosión del carácter, hace una radiografía muy clara de lo que era trabajar en ese mundo de certidumbre, en ese mundo fordista de la certidumbre, cuando usted tenía un trabajo para toda la vida, se jubilaba, ¿no?, daba educación a sus hijos, podía luego retirarse tranquilamente a descansar. Hoy día los hijos, ¿no?, de esos personajes pues viven una vida permanente de transformaciones locativas de los trabajos, tienen que estarse reciclando profesionalmente, tienen que tener movilidad geográfica, hoy día están en una población, otro día están en otra, porque las condiciones laborales, ¿no?, han generado una profunda flexibilidad y una profunda dinámica en la movilidad del mercado laboral. Entonces, hoy día, digamos, por eso la competitividad implica el desarrollo de un nuevo tipo de competencias que no son las que debe tener el sujeto para ser un ciudadano no democrático, sino las competencias que deben tener para posicionarse en el mundo laboral. El crecimiento, la creciente, digamos, asociación entre una formación flexible y la flexibilidad del trabajo. Observan, este es un punto muy importante. Miren ustedes cómo la flexibilidad en el trabajo
y la flexibilidad de las organizaciones se ha ido trasladando lentamente al mundo educativo, al campo educativo, y ha producido ese concepto nuevo que se denomina formación flexible. O sea, hay una cierta relación sistémica entre la formación flexible en el campo de la educación superior y la flexibilidad del mundo laboral. De hecho, pues eso implica necesariamente generar aprendizajes que se consideran relevantes y útiles para los contextos ocupacionales que están mediados, digamos, precisamente por el tipo de competencias que se demandan para estos. En este esquema estamos viendo cuáles serían esas nuevas condiciones de formación y mostrando nuevamente esa relación sistémica que se da en términos de flexibilidad del sistema socioeconómico y flexibilidad en el sistema educativo, ¿no? Flexibilidad que yo describo como con 4 categorías básicas, que son flexibilidad curricular, flexibilidad pedagógica, flexibilidad académica y flexibilidad administrativa. Esas 4 expresiones de la flexibilidad, de una u otra manera, digamos, van orientadas a crear un sujeto flexible para el mundo laboral. O sea, en primer lugar tenemos las demandas de nuevas y variadas competencias como consecuencia de una nueva economía, o sea, la globalización. Hay una demanda de nuevas competencias. Esa demanda de nuevas competencias están creando unas condiciones políticas y de mercado que hacen parte del sistema socioeconómico flexible. Pero esa flexibilidad demanda a su vez flexibilidad en los sistemas de educación para responder a las demandas del mercado. Entonces ya eso implica una diversidad, una pluralidad de competencias. Eso hace que cambien efectivamente las condiciones institucionales y que los sistemas educativos se inclinen a generar transformaciones curriculares, pedagógicas, académicas y administrativas. Desafortunadamente, el cambio básico se da en la flexibilidad curricular. O sea, el cambio básico se orienta a la flexibilización del currículo, pero no se irradia a esos otros 3 campos, pedagógico, académico y administrativo. Y el gran problema es que esa flexibilización del currículo no está orientada a generar alternativas, oigan bien, alternativas de crecimiento y desarrollo individual, ¿ya?, de crecimiento político de los sujetos, ¿no?, de crecimiento social de los sujetos, sino está orientada a crear unas condiciones de adaptación a un sistema económico flexible. Entonces, creo que aquí es donde está el meollo del problema, o sea, cómo plantear una flexibilidad que primero se irradie en el campo educativo a esos cuatro subcampos: pedagógico, académico, administrativo y curricular, y que ofrezca, digamos, alternativas de configuración de un nuevo sujeto, no un sujeto para el campo laboral, sino un sujeto crítico, analítico, comprometido con su sociedad, para que esos 3 términos o esos enunciados que generalmente se plantean en las grandes reformas curriculares sean textos que expresan realidades posibles y no pura retórica institucional. Me parece que es allí donde tenemos que apuntarle al análisis de la flexibilidad. Por eso el concepto de debilitamiento de los límites no es únicamente un concepto que se traduce, ¿no?, en flexibilidad para un sistema socioeconómico. El debilitamiento de los límites conduce a la flexibilización de muchos otros campos que hoy día son fundamentales para el crecimiento y desarrollo individual y de los grupos sociales. Eso nos conduce entonces a pensar conceptual y metodológicamente la flexibilidad, ¿no? Esta es una cita de Edgar Morin en su texto La mente bien ordenada, que me parece relevante, digamos, en este caso. Dice Edgar Morin: existe una falta de adecuación cada vez más grande, profunda y grave
entre nuestros saberes discordes, troceados o fragmentados, encasillados en disciplinas. Y por otra parte, unas realidades y problemas cada vez más multidisciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales y planetarios. Miren ustedes cómo aquí hay una especie de escisión, ¿no? O sea, Morán nos muestra la escisión entre el saber de la universidad, encasillado en las disciplinas, y las realidades y problemas que van más allá de las disciplinas porque son transnacionales, globales, planetarios. Creo que esa relación entre el campo de conocimientos y el campo de problemas genera en la universidad una tremenda tensión, un tremendo conflicto. ¿Por qué? Porque mientras los currículos de los programas educativos están encasillados en disciplinas, las realidades y problemas son cada vez más multidimensionales, mucho más transversales, mucho más globales y necesariamente, pues desde las disciplinas hoy día no es fácil competir en términos de la solución de los problemas transversales que se presentan en el planeta. Pensemos nomás en la pandemia, ¿cierto? ¿No? La situación actual, el COVID, no es un problema meramente biológico, es un problema social, político, económico, ¿no? Que ha afectado a individuos, a grupos, a naciones, ¿no? Es un problema que va más allá de las etnias, que va más allá de la política. Ese es un problema transversal, es un problema transversal, ¿verdad? Podríamos decir el virus es transversal, el virus es planetario, el virus es multidimensional y no lo podemos encasillar su estudio únicamente en el campo de la biología, en el campo de la química o en el campo de la física. ¿Qué quiere decir esto? Que la flexibilidad como noción, digamos, no solo pertenece a la economía, también pertenece a la sociedad, a la cultura, a la educación, al Estado. Y es un asunto que hoy día se ha vuelto tremendamente relevante en las instituciones educativas para la formulación de políticas, para la definición de las nuevas formas de organización, para establecer el ser y el quehacer de los actores, para transformar los discursos y las prácticas. Creo que es allí donde debemos apuntar cuando hablamos de flexibilidad, para comprender que la flexibilidad va más allá de la mera introducción de aspectos selectivos en el currículo. Por eso me parece que es importante distinguir como dos niveles de análisis de la flexibilidad. Un nivel que llamamos instrumental, ¿ya? Ese nivel está asociado a una serie de rasgos semánticos, ¿no? O está asociado, digamos, a una semántica que todos lo conocemos fácilmente, digamos, adaptabilidad, agilidad, inclusive estos conceptos se toman de la educación física, libertad, apertura, versatilidad, elasticidad, solidez, inclusive modularidad, y generalmente se opone a rigidez. Esa es como yo diría que esa es como la percepción más superficial que tenemos de la flexibilidad, el nivel instrumental, y este nivel instrumental viaja al currículo. ¿Cómo se instala en el currículo? Vamos a ver ahora cómo se instala en el currículo ese nivel instrumental. En términos curriculares, cuando decimos se instala en el currículo, es que decimos que en términos curriculares se refiere a la posibilidad de escogencia entre diferentes opciones. ¿Sí ven? Aquí el desplazamiento semántico tiene que ver con nociones como opción, cambio, libertad de escogencia, electividad, oposición a obligatorio, que es el lenguaje curricular que manejamos en las instituciones de educación superior. Opcionalidad. Es muy común, por ejemplo, que el lenguaje
de la opcionalidad se expresa en optativas, asignaturas optativas, asignaturas electivas, en enunciados como el estudiante tiene la posibilidad de escoger, ¿no? Como la oposición que se da en el currículo entre 50 materias obligatorias y cuatro electivas. O sea, la flexibilidad termina siendo un asunto casi que cuantitativo, ¿ya? Y al oponerse a la rigidez, pues entra en unas condiciones precarias, ¿no? Minimizantes, porque la flexibilidad se expresa en el currículo de una manera mínima. O sea, el currículo termina siendo casi que hegemónicamente obligatorio, con un pequeño segmento optativo, electivo, flexible que tienen los programas educativos y que le permite a los estudiantes en esa percepción que se construye socialmente en su relación, digamos, con el aprendizaje, ¿no? Aprenden a diferenciar lo obligatorio de lo electivo como en términos de lo más importante y lo menos importante. Lo electivo termina siendo a veces una especie de campo de conocimiento de prácticas de segunda clase. Frente a esa flexibilidad que yo denomino instrumental, tenemos otro tipo de flexibilidad, un nivel estructural, ¿ya? Allí la flexibilidad se asume de otra manera. Mire, ya no se asume como electividad, como opcionalidad, como que voy al supermercado y escojo de una gran cantidad de productos el que más me gusta, el que tiene un mejor precio, etcétera, etcétera. No, ya no es elección. Ya el currículo no es ese supermercado de asignaturas que yo puedo escoger, no. Ahora la flexibilidad aquí la vamos a entender como el debilitamiento de los límites, que es un concepto que traje desde el inicio de mi conferencia. Implica la flexibilidad, el debilitamiento de los límites y la refiguración o la reconfiguración de las posiciones y disposiciones en la estructura organizativa de un sistema y en sus relaciones. Creo que este concepto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque cuando decimos refiguración de las posiciones y las disposiciones, estamos hablando de cambios en la división del trabajo y cambios en las relaciones sociales. Pensemos en la división del trabajo del género a la cual me refería hace un rato. ¿No? Hay un cambio en la división del trabajo del género, la flexibilización de la división del trabajo del género conduce a nuevas posiciones en la división del trabajo. O sea, a que esa división del trabajo sea más horizontal, a que los roles sean compartidos y que las disposiciones sean disposiciones de colaboración, de participación, de ayuda, de solidaridad. O sea, están expresando nuevas disposiciones, ese debilitamiento de los límites. Lo mismo sucede si transformáramos la estructura organizativa del currículo. Aparecerían nuevos tipos de relaciones entre los diferentes contenidos formativos. Esto es muy importante porque nos muestra, en cierta manera, la necesidad de repensar cuál es el sentido que le damos a una transformación curricular. Si le damos el sentido de una reforma en donde algo cambia y algo permanece, o si le damos el sentido de una reestructuración en el sentido de cambiar la estructura organizativa del currículo y el sistema de relaciones que en él se presentan. Por eso entonces estamos viendo, y esto ya lo he planteado, ¿no?, que la flexibilidad rompe la continuidad manifiesta y explícita de los límites rígidos. Y se expresa, hemos visto, en este aspecto, que lo repito porque me parece importante, ¿no?, ya lo habíamos planteado, se expresa en esos cambios que anunciaba hace un rato. O sea, ¿en qué medida la flexibilidad ha afectado la estructura organizativa de las instituciones, los procesos formativos y en esto su medio fundamental, que es el currículo?
Miren ustedes, aquí tenemos los principios intrínsecos al currículo. Cualquiera que sea la ideología, cualquiera que sea la política, cualquiera que sea el país, esos principios siempre están presentes en todo currículo. Y es allí donde tenemos que empezar a reflexionar el qué y el cómo. Por ejemplo, si vamos a realizar una reestructuración curricular mediada por el debilitamiento de los límites, mediada por la flexibilización de los límites, ¿qué le va a ocurrir a la selección de los contenidos? ¿Va a ser arbitraria o no va a ser arbitraria? ¿Va a estar anclada en el mantenimiento de las estructuras jerárquicas del conocimiento o va a permitir plantear lo que decía Morán en el sentido de ocuparse de problemas transversales? ¿No? En términos de la organización, bueno, ¿cuáles van a ser los límites entre esos contenidos? ¿Cuáles van a ser las relaciones? ¿Cuáles van a ser los ordenamientos o combinaciones que se dan entre los diferentes segmentos, unidades, ¿no? O categorías, digamos, que yo haya escogido, ¿no? Que yo haya seleccionado? ¿Cómo lo voy a distribuir en el tiempo? Entonces, miren ustedes que estos tres aspectos son claves al momento de repensar el currículo. O sea, no podemos repensar el currículo meramente a partir de elementos extrínsecos, que es lo más común. Observen ustedes cuando hacen una reforma de un programa, y eso está muy del lado, digamos, de la normatividad institucional. Ustedes tienen que plantear los problemas contextuales, ¿no? Las necesidades del país y la región, ¿no? El papel del conocimiento, la importancia de la transformación de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, pero generalmente no se piensa esto que subyace al currículo, esos tres principios. ¿Cómo lo selecciono? ¿Qué selecciono y cómo lo selecciono? ¿Cómo lo organizo? ¿Cómo lo distribuyo? ¿Y cuál es el papel que juega la flexibilidad en la selección, en la organización y en la distribución de eso que denominamos contenidos formativos? Creo que este es un punto crucial que daría origen a un debate muy importante sobre qué es lo que subyace actualmente a las diferentes reformas curriculares o a las transformaciones curriculares, digamos, ¿no? Para ver hasta qué punto ellas están mediadas por principios extrínsecos al currículum y no afectan los principios intrínsecos que se mantienen casi que, me excusan la expresión, fosilizados, ¿no? Desde hace muchos tiempos. O sea, el régimen de las disciplinas se trasladó a el currículo como un régimen de asignaturas que, entre otras cosas, pues genera una serie de posiciones y disposiciones que son importantes en la vida académica de los profesores. Es evidente que los actuales currículos están vinculados al sentido o al sentimiento de propiedad privada del conocimiento por parte de los profesores. Y eso de ninguna manera debiera ser así, ¿no? Miren ustedes entonces aquí, cuando hablamos de una formación flexible, debiéramos hablar no solo de lo extrínseco, evidentemente, de las nuevas concepciones sociales, políticas, culturales, internacionales, nacionales, estatales, qué sé yo, ¿no? Debiéramos considerar las alternativas de organización académica y curricular y debiéramos pensar en las nuevas formas de relación pedagógica. O sea, los elementos de la izquierda en la diapositiva nos muestran la división del trabajo y en la derecha nos muestran las relaciones sociales. Y ven ustedes que de esas alternativas de organización académica y curricular, la que predomina es la instrumental. Esa que está resaltada en amarillo, que denominamos estructural, casi que nunca aparece. O sea, no se da. No se da porque no se afectan
los principios, no se afectan los límites ni en la selección, ni en la organización, ni en la distribución. Esas alternativas de organización académica y curricular debieran básicamente conducir a una transformación de la división del trabajo y de las relaciones sociales de los actores, de los discursos, para generar de esta manera nuevas prácticas institucionales. Aquí lo estamos viendo de otra manera, miren. ¿No? O sea, lo instrumental conduce a reformas curriculares. O sea, la flexibilidad instrumental conduce a reformas curriculares. Yo tengo, pues, afortunadamente, lo digo con orgullo, tengo el hecho de haber participado en muchas reformas curriculares y llegado a la conclusión de que gran parte de ellas, casi que el 90 y pico %, ¿no?, son reformas curriculares de carácter instrumental, o sea, nunca hay una transformación estructural. Esa transformación instrumental, por ejemplo, va desde el cambio de nomenclatura de una asignatura hasta el cambio de una unidad de contenidos, no más. ¿Cómo se seleccionaron esos contenidos? De manera individual, cada profesor, ¿no? O sea, entonces uno se pregunta cuáles son las implicaciones que tiene una reforma instrumental frente a las implicaciones de una reforma estructural que, mire, que reestructura la organización de los actores, los docentes, investigadores, las unidades académicas, los discursos, o sea, los contenidos y las prácticas institucionales. En ese escenario, miren ustedes que si hablamos de una flexibilidad estructural, significa replantear las formas de organización clásicas y dominantes, primero del conocimiento, o sea, de los contenidos, ¿no?, en términos de selección, organización y distribución. Y eso tiene una incidencia en la organización de los profesores, los estudiantes, las unidades académicas y los contextos de aprendizaje. Pero, ¿qué es lo que sucede en este escenario? En este escenario generalmente cambia, yo no diría el currículo, cambia el plan de estudios, que es la expresión, digamos, más gruesa del currículo, la más específica. Pero no cambia la relación entre los profesores, nunca cambia la relación entre los estudiantes, las unidades académicas permanecen como tribus aisladas en la institución y los contextos de aprendizaje, pues, escasamente no van más allá del laboratorio, ¿no? En algunos casos se extienden, de acuerdo con ciertas carreras, al ámbito comunitario, pero eso no significa que ha habido cambio ni en los profesores, ni en los estudiantes, ni en las unidades académicas. Entonces, por eso se trata de que la flexibilidad curricular, entendida como flexibilidad estructural o como flexibilización del nivel estructural, implique un cambio en la organización de los contenidos, ¿no? En ese escenario también implica replantear las formas de relación social, ¿no? No es únicamente la división del trabajo de los profesores, sino las relaciones sociales entre los profesores, entre los estudiantes, entre los profesores y los estudiantes, entre las unidades académicas, entre las instituciones y el entorno social. Miren ustedes que esto poco cambia. O sea, la relación entre los profesores permanece siendo jerarquizada, cada profesor con sus 4 o 5 materias o 3 materias, cada profesor insinuándose dentro de la jerarquía curricular como el más poderoso porque sus cursos tienen más horas, ¿no? Los estudiantes hacinados en un espacio, ¿no?, en un espacio de aprendizaje, las relaciones entre los profesores y estudiantes siguen siendo jerárquicas, las unidades académicas son invisibles para cada una, ¿no? Hay profesores que solo conocen su unidad académica y no saben dónde queda la otra unidad académica ni qué se hace en ella. Las instituciones y el entorno social
la universidad termina siendo una especie de unidad autopoyética que se basta a sí misma, y el entorno social poco a veces, ¿no?, le ejerce una influencia sobre ella. Entonces, en este escenario que he planteado, digamos, en el cual yo opto por la flexibilización estructural, no por la flexibilización clásica, digamos, funcional, instrumental, que es la que generalmente manejan los comités curriculares, ¿no?, manejan los directores curriculares, etcétera, etcétera. Yo pienso que es posible pensar una alternativa de transformación curricular que sea equivalente también de una alternativa de transformación académica, ¿eh? Y allí me inspiro en una bella frase, digamos, de Foucault, ¿no? No porque sea de los años 60 del siglo pasado, es desactualizada, como ocurre hoy, digamos, en términos del nuevo capitalismo académico, ¿no? Si usted produce un artículo que tiene hace 15 años, ese artículo ya es obsoleto supuestamente, ¿no? Desde esa perspectiva serían obsoletos Marx, Engels, ¿no?, Durkheim, Weber, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el planteamiento que hacen los organismos acreditadores de los diferentes países. Entonces, la frase de Foucault dice así, digamos: las fronteras de un libro nunca están claramente definidas. Miren ustedes que es un problema de límites. Las fronteras de un libro nunca están claramente definidas, ya que el libro se encuentra atrapado en un sistema de referencias a otros libros, otros textos, otras frases. Es un nodo dentro de una red de referencias. Miren cómo concluye Foucault diciendo: un libro es una red de referencias. Un libro es una red, ¿ya? Un libro casi que es un sistema, ¿ya? Si nosotros quisiéramos hacer un ejercicio de substitution drill, como se dice en inglés, ¿cierto?, podríamos decir que las fronteras de las asignaturas no debieran estar definidas, ¿ya? Porque el conocimiento que el estudiante debe aprender o con el cual, digamos, se debe relacionar, ese conocimiento debe ser un sistema de referencias a otros campos de conocimiento. O sea, el conocimiento debiera ser una red en el proceso de aprendizaje y no simplemente la fragmentación, ¿no?, de que de 7 a 8 tal materia, de 8 a 9 tal materia, de 10 a 11 tal materia, de 12 a 12 tal materia, etcétera, etcétera, ¿no?, en una fragmentación absoluta, que es lo que ha conducido a que muchos hablen del currículo fordista, el sistema de producción en serie, el sistema de producción en masa, ¿no?, frente a las nuevas formas del currículo postfordista, sin que, óigase bien, yo quiero hacer un elogio del currículo postfordista, que efectivamente tiene sus visos de flexibilidad, pero es una flexibilidad orientada al mercado, es una flexibilidad orientada a ponerse al servicio de los principios y prácticas de una nueva economía. No, eso es lo que se plantea cuando hablamos de flexibilidad estructural. Y por eso creo que es muy importante retomar, digamos, aquellos planteamientos, ¿no?, de la transversalidad. La transversalidad entendida desde la perspectiva rizomática, digamos. Esta perspectiva rizomática fue desarrollada por dos filósofos, ¿no?, psicoanalistas ellos, Gilles Deleuze y Guattari, digamos, ¿no? Ellos escribieron en la década de los años 70, 80, escribieron varios textos en los cuales relacionaban el psicoanálisis con la política y plantearon una perspectiva nueva frente al conocimiento y frente a las prácticas sociales y políticas, ¿no? Esa perspectiva se llamó rizomática. Entonces podemos apuntar en esa perspectiva podemos apuntar a una transversalidad. Transversalidad significa ir más allá, o sea, los estudios sobre la transversalidad están muy amplios, ustedes los pueden conseguir en internet.
¿no? Está el texto de Nicolesco sobre la transdisciplinariedad, que luego desemboca en la transversalidad, los textos de Morán sobre la complejidad, que también insinúan, digamos, el estudio de la transversalidad, ¿no? En materia sociológica, por ejemplo, los planteamientos de Matei Dogan sobre inter y transdisciplinariedad, que están insinuando, digamos, la ruptura disciplinaria, el debilitamiento de los límites entre las disciplinas, entre los diferentes campos de conocimiento, el hibridaje en la producción del conocimiento, etcétera, etcétera. O sea, entonces miren, esa transversalidad apunta a las relaciones horizontales entre varias áreas del saber que se integran, si bien no en una totalidad, por lo menos de una forma mucho más abarcadora, propiciando conexiones inimaginables que superan el paradigma arborescente del currículo. Miren que el paradigma arborescente del currículo es el paradigma de la jerarquía. O sea, el árbol está presuponiendo jerarquías y un orden, ¿no? Un orden ascendente, raíz, tallo, hojas, flores, frutos, ¿no? La perspectiva rizomática es una perspectiva horizontal. Ellos toman el concepto rizomático, Deleuze y Guattari toman el concepto de rizoma de la biología, de la botánica, digamos. El rizoma es horizontal, el rizoma se extiende horizontalmente, en el rizoma no hay jerarquías, las raíces se van extendiendo y los tallos van surgiendo en un lado, en el otro, de tal forma que hay conectividad, pero no hay jerarquías. Este es un planteamiento muy importante porque nos muestra otras formas de organización. Apunta a la construcción de posibles tránsitos para la multiplicidad de saberes, miren, que era lo que planteaba Foucault cuando hablaba del libro, sin procurar integrarlos artificialmente, que es lo que hacemos en el currículo. Intentamos correlacionar una cosa con la otra, manteniendo el statu quo de la asignatura, ¿no? La comprensión se da desde la asignatura. Entonces, ¿qué es lo que debemos procurar que se realice a través del currículo, ¿no? Y en la práctica pedagógica? Que se generen policomprensiones indefinidas, ¿ya? Entonces, esa horizontalidad nos permite nuevas formas de organización, nuevas formas de relación, nuevas formas de discurso, nuevas formas de comunicación y nuevas formas de significación. En este caso, miren, si hablamos de principios rizomáticos y transversalidad curricular, los conocimientos se articulan, se entrelazan formando un conjunto complejo en el cual unos conocimientos remiten a otros, así como afuera del propio conjunto. Eso significa que cualquier conocimiento puede estar articulado o conectado a otro. No es que biología pura, física pura, y no hay relación entre ellas, ¿eh? O yo entro y dicto mi clase y no tiene nada que ver mi clase con la clase del otro profesor, con los contenidos que plantea el otro profesor. No, cualquier conocimiento puede estar articulado o conectado a otro. Las articulaciones son heterogéneas. La pluralidad del conocimiento se opone a la unidad disciplinaria tradicional. El conocimiento no presupone un proceso de jerarquización. El conocimiento puede ser abordado desde diferentes puntos. Y el conocimiento posibilita el surgimiento de nuevas regiones, nuevas multiplicidades, digamos, ¿no? En materia discursiva. Entonces, miren ustedes cómo estos principios que se están planteando aquí, cómo van a afectar la selección y la organización del conocimiento en el currículo y en su máxima expresión, que es el plan de estudios, ¿no? Pensemos por un minuto en cómo sería, digamos, ese conocimiento articulado y conectado a otro. Y pensemos eso frente al discurrir de los currículos actuales en las instituciones de educación superior. Pensemos en esas articulaciones, pensemos en esa pluralidad, ¿no? Yo estaba mirando en estos días la Agenda 2030 de la UNESCO y los problemas que ahí se plantean son problemas planetarios, son problemas transversales, ¿no? La transversalidad no puede quedar en el mero nivel humanístico
ni puede quedar en el mero nivel de la opcionalidad. Debiera ser el eje fundante de una nueva forma de ser del currículo en las instituciones de educación superior. Por eso miren ustedes que esa transversalidad implicaría romper con el aislamiento y delimitación rígida entre las materias o asignaturas y generar puntos de articulación de tal forma que la hibridación disciplinaria sea correlativa de la formulación de problemas transversales, los cuales implican nuevos lenguajes, nuevas racionalidades y, de hecho, nuevas visiones del conocimiento. ¿Qué más implica? Implica repensar la transmisión del saber, ¿no? Implica repensar esa transmisión del saber que está, digamos, anclada en una visión de tiempo-espacio determinado del aula de clase. Bueno, afortunada o desafortunadamente, esa relación tiempo-espacio ha sido cambiada por la pandemia, pero ahora se ha generado un problema tremendamente grave, digamos, y es que el manejo de esa relación tiempo-espacio, de la relación pedagógica, pues termina siendo bastante problemática en muchos casos y bastante frustrante en otros, ¿no? No solo por desconocimiento, sino porque la virtualidad presupone otras formas de comunicación, ¿no? Y la relación pedagógica presencial presupone formas completamente diferentes desde el punto de vista socioafectivo y desde el punto de vista cognitivo. Quizás desde el punto de vista socioafectivo son más importantes que en la virtualidad, donde la socioafectividad tiende a cero. La socioafectividad tiende a cero. Tener una nueva mirada para acceder al saber, sin fronteras, sin linderos, saberes abiertos, que ya no pertenecen a los viejos límites y presupuestos de la edad de las disciplinas, ¿no? Entonces, uno debiera partir de una concepción nueva, ¿no?, del conocimiento como conocimiento transversal, asumiendo que ese conocimiento transversal ya no es uno solo, ¿ya?, que los límites entre los diferentes campos de conocimiento han dado lugar al hibridaje epistémico. Eso significaría nuevos modos de producción y nuevos modos de reproducción del conocimiento. Con esto, pues doy término a mi conferencia y me gustaría, digamos, que pasáramos a la sesión de preguntas, a la sesión de comentarios, ¿no?, al debate, si es posible, ¿no?, que ojalá se realice en la forma más elegante en este caso. Muy bien. Muchas gracias, doctor Díaz. Vamos a revisar algunas. A ver, tenemos. Bien. Roberto Ágreda, buenos días, muy bien. Mel Fernández, excelente. Creo que la flexibilidad de horarios y presencialidad deben ser prioritarios cuando se plantean las carreras. Aquí tenemos opiniones. Augusto Rojas Calvi. Muy bien, excelente presentación. Tatiana Ordóñez, muy buena información. Maximiliano Álvarez manda felicitaciones. Mel Fernández, los trámites y pagos también deberían ser virtuales. Alejandra Sarabia, los indicadores de desempeño docente y estudiantil también deben ser modificados en función de una flexibilización curricular. Evangelio Muñoz, muy buena la lectura de la realidad y la necesidad de la flexibilización curricular
¿Cómo combinamos con la rigidez administrativa institucional? Esta es una buena pregunta. Vamos a seguir revisando. Muñoz, Janet, la pandemia destapó muchas falencias. Jesús Valdivia. Bueno, tenemos varias opiniones de distintos docentes que han participado hoy en la mañana. A ver, vamos a la pregunta que realiza nuestro amigo Evangelio Muñoz. Doctor Díaz, ¿cómo combinamos la flexibilización curricular con la rigidez administrativa institucional? Esta es una pregunta fundamental, doctor Díaz, por favor. Sí, muy bien. Es evidente que la pregunta es muy importante porque muestra las dificultades que generalmente plantea la administración, que trabaja sobre la base de formatos, reglamentos, principios rígidos en muchos casos, ¿no?, frente a las posibilidades de transformación curricular. Habría que hacer partícipes a todos los actores de la administración de las transformaciones curriculares. O sea, habría necesidad de incluirlos, porque no es únicamente el campo académico o los actores del campo académico los que tienen la pertinencia para generar transformaciones curriculares. Entre otras cosas porque toda transformación curricular tiene efectos administrativos. Y esos efectos administrativos debieran ser sistémicos en relación con las transformaciones curriculares y las transformaciones pedagógicas. Por eso cuando yo hablo de las 4 formas de flexibilidad, flexibilidad curricular, flexibilidad académica, flexibilidad pedagógica y flexibilidad administrativa, ¿no?, debiéramos pensar que en toda reestructuración, en todo cambio curricular, esas formas de flexibilidad deben funcionar casi que sincrónicamente. Y no es que hacemos la reforma curricular, perdón, la transformación curricular, y entonces luego son las autoridades las que dicen sí o no, nos sirve, no nos sirve. No, porque debiera ser un asunto concertado desde un principio. O sea, que ese diálogo de voces que aparentemente son divergentes, ¿no?, ese diálogo sea incluyente y que permita que efectivamente la institución funcione como un todo, como un sistema, y no como fragmentos de un sistema. Por eso creo que no se trata, digamos, de luchar contra la administración, no se trata de oponer a la administración como una jerarquía, sino de involucrar a la administración como un conjunto de actores básicos que tienen la posibilidad de que esa transformación curricular, yo prefiero hablar de transformación curricular, de que esa transformación curricular tenga efectivamente una realización en la práctica y que no se estrelle contra una normatividad que es desbordada por una transformación. Es como decir yo voy 1 kilómetro adelante, ¿no?, y la administración nunca anduvo detrás, ¿no?, nunca marchó paralela a la transformación curricular, sino o que se quedó atrás, o se quedó a la saga, o nunca se movió de su posición inicial. Entonces creo que aquí hay que trabajar con el principio de inclusión y no simplemente pensando que la universidad sigue siendo un campo de fuerzas, el campo académico frente al campo administrativo, ¿no?, que generalmente termina en frases retóricas, ¿no? En toda universidad a la cual he ido, la retórica es esta: lo administrativo está al servicio de lo académico. No, pero es que no es una cuestión de servicios,
es una cuestión de articulaciones. Entonces, por eso toda transformación curricular debiera incluir actores del campo administrativo para que paralelamente se generen transformaciones administrativas que estén vinculadas o articuladas sistémicamente a la transformación curricular. No oigo. En este contexto, doctor Díaz, sí. La Dirección de Planificación Académica de la Universidad Mayor de San Simón está planteándose una política académica de transformación curricular e innovación docente. Tomando en cuenta toda la explicación, ¿cuáles serían las condiciones necesarias que deben tener nuestras universidades para desarrollar una política académica basada en la flexibilidad curricular? Hay algunos elementos centrales, doctor Díaz, por favor. Yo pienso que un punto de partida es la comprensión de lo que significa la flexibilización estructural, ¿ya? Y no la flexibilización instrumental. Usted con la flexibilización instrumental, en 2 meses le hace un cambio al currículo, ¿no? Quita unas materias, coloca otras, le baja la intensidad horaria a una, le aumenta la intensidad horaria a la otra, algunas incluye unas selectivas, ¿no? Incluye movilidad estudiantil, nacional o internacional, ¿qué más? Incluye el que los estudiantes puedan homologar cursos de otras instituciones. O sea, esos son aspectos que evidentemente hacen parte de la flexibilidad, pero de la flexibilidad instrumental. Pero la flexibilidad estructural está orientada a producir nuevas posiciones y disposiciones, cambios cognitivos y socioafectivos que conduzcan a una nueva percepción de los diferentes actores universitarios sobre el campo de formación. Entonces me parece que un primer aspecto sería generar comprensiones sobre lo que es la flexibilidad. La flexibilidad, por una parte, y por la otra, digamos, las comprensiones sobre lo que es el currículo, generar, digamos, definiciones mucho más fuertes de currículo, que no sean las definiciones de Google, 70 definiciones que hacen que el concepto en sí mismo sea muy débil y que sea incomprensible, ¿no? Y sobre esa base, digamos, empezar a generar un proceso socializado, participativo y colaborativo. Si vamos a hablar de flexibilidad académica, pues tiene que integrarse las unidades académicas. Si vamos a hablar de flexibilidad curricular, pues tiene que esas unidades académicas repensar el conocimiento en el currículo. Si vamos a hablar de flexibilidad administrativa, tenemos que involucrar a la dirección de la universidad en sus diferentes jerarquías y subjerarquías, ¿no? A ese proceso de cambio. No es que la flexibilidad, digamos, funciona en términos del aislamiento y fragmentación de los actores, ¿no? Cambiamos una materia, profesor, tráigame para mañana el contenido del programa de la nueva materia. No, eso no es así. Eso tiene que ser un proceso socializado, participativo y colaborativo. Solo de esa manera, digamos, podemos incluir a los actores en un debate que puede ser inicialmente un poquito prolongado, pero que nos va a generar nuevas formas de división del trabajo, nuevas formas de relación social y nuevos posicionamientos alrededor de las comprensiones de lo que es el conocimiento en el siglo XXI, de lo que son de lo que es la transdisciplinaridad en el siglo XXI, de lo que es la transversalidad en el siglo XXI, estos conceptos que son claves para producir nuevos sujetos, digamos, sociales, ¿no? Nuevos profesionales con una capacidad crítica y de compromiso social
donde crítica y compromiso social no sean meras palabras retóricas. No oigo. Hay otra pregunta que surge, doctor Díaz. Cuando estamos iniciando este proyecto curricular, es importante que los actores evidentemente contribuyan a esta nueva forma de pensar y trabajar en la universidad, pensando en un objetivo mayor, cuál es la calidad de la formación profesional. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las grandes ventajas académicas que puede brindar la flexibilidad curricular en el proceso de la formación profesional, doctor Díaz? Las ventajas son las de generar un nuevo tipo de conciencia en el sujeto, un nuevo tipo de identidad, ¿sí? Nuevas formas de relación y compromiso social, sobre todo nuevas formas de relación y compromiso social, ¿ya? Creo que es allí donde podemos comenzar, digamos, a ponernos de acuerdo sobre cuáles son los principios que deben orientar una transformación curricular. No de cara, digamos, al mantenimiento de una calidad para el mercado, no. De cara a la configuración del principio de inclusión. Yo creo que es muy importante que la universidad funcione sobre la base del principio de inclusión y no sobre la base de la meritocracia, que ese es un tremendo problema. O sea, la meritocracia es totalmente antidemocrática. O sea, aquellos que tienen los mejores puntajes son los que pueden ir a la universidad. ¿Por qué la universidad no puede ser una universidad incluyente? ¿Por qué la universidad no puede ser una universidad participativa? ¿Ya? Eso es una universidad democrática. ¿Ya? La meritocracia no es democrática. ¿Ya? ¿Por qué cierto grupo social no puede acceder a la universidad porque no logra los puntajes que la universidad exige? ¿Ya? Hay universidades que se precian de ser las mejores, pero nunca se preguntan de dónde provienen los mejores. ¿Ya? Entonces me parece que el sentido de una universidad incluyente es muy importante para poder comprender mejor y hacer mejor nuevos diseños curriculares. Doctor Díaz, para culminar esta presentación, gustaría escuchar qué experiencias, en qué universidades en Latinoamérica se han desarrollado experiencias de transformación curricular, por favor. Bueno, la experiencia que yo tengo es que las reformas curriculares en gran parte de las universidades de América Latina son reformas curriculares de nivel instrumental. Si usted examina, yo en un libro que escribí sobre el campo curricular en América Latina, que creo que hay algunos artículos en internet, y en una investigación sobre los diseños curriculares en América Latina, hicimos una comparación de 5 países, Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia, y encontramos que los diseños curriculares casi que son formateados, ¿no? O sea, todos tienen exactamente los mismos elementos del diseño curricular, de nivel instrumental, ¿no? Algunos tienen más optativas, inclusive, por ejemplo, encontramos que hay programas que tienen un descomunal número de asignaturas. Hay programas que tienen 70 asignaturas. Encontré un programa de derecho que tenía como 90 y pico de asignaturas, aquí en Colombia. 90 y pico de asignaturas. Entonces, miren ustedes cómo el problema no es un problema de más o menos asignaturas, el problema es un problema de cómo relacionamos al estudiante con el conocimiento, cómo hacemos que el estudiante
comprenda la relación entre los problemas y los conocimientos. ¿Cómo hacemos que los problemas no sean meramente problemas singulares, sino problemas transversales? Entonces, todos estos aspectos nos están conllevando a mirar. O sea, no es fácil realizar reformas de nivel estructural, como le digo. Si usted va a México, encuentra cantidad de programas reformados curricularmente, ¿no? E introducen la flexibilidad. Algunos introducen la semiflexibilidad, otros introducen la flexibilidad. En Costa Rica, donde estoy haciendo unas conferencias, sucede exactamente lo mismo. Las reformas curriculares están orientadas a generar transformaciones meramente instrumentales. Que si esta optativa es importante, que si esta optativa no es importante, que esta materia no se puede sacar del currículo, que esta sí la podemos sacar y sustituir por otra, etcétera, etcétera. O sea, casi que desde el Río Bravo hasta la Patagonia, digamos, las reformas curriculares son básicamente del nivel instrumental. Entonces tenemos que hacer el ejercicio de construir transformaciones curriculares del nivel estructural. Y yo creo, doctor Mario Vidal, que su universidad, digamos, que está en ese gran proyecto, pues tendría una excelente oportunidad de generar una verdadera transformación curricular que, como lo dice el título que usted plantea en el proyecto, tenga un efecto muy importante en la transformación académica. Esto es, en la transformación de la visión que tienen los actores, no solo del conocimiento, sino también de los estudiantes, del aprendizaje, de la universidad y de la sociedad. No oigo. Sonido. Doctor Díaz, muchísimas gracias por estas experiencias, por estos conocimientos. Son muy fundamentales para la dirección de planificación académica de nuestra universidad. Agradeciendo por esta buena voluntad de llevar adelante procesos de este tipo, que son fundamentales para nuestros docentes, para nuestras autoridades. A nombre del señor rector de la universidad, a nombre del señor vicerrector de la universidad, le damos muchísimas gracias, nuestro reconocimiento, y estaremos en contacto para seguir con lo que hemos planificado con usted, porque consideramos que sus obras, sus experiencias son fundamentales y van a ser de mucho impacto social para la Universidad Mayor de San Simón. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Estaremos en contacto para planificar las actividades que hemos adelantado y que esta situación va a continuar para lograr precisamente que en nuestra universidad se trabaje este proyecto de la flexibilidad curricular como una alternativa de la transformación académica. Desde esa perspectiva, creemos que hemos recibido estas contribuciones, que usted lo tiene muy bien claro, y de esa manera seguir trabajando en el futuro muy cercano. Muchísimas gracias, doctor Díaz. Muchas gracias a todos quienes han participado de esta conferencia internacional, y de aquí para adelante, a un mes, tendremos una vez más al doctor Díaz con otra temática, justamente para llevar adelante este proyecto curricular de la Universidad Mayor de San Simón. Muy buenos días a todos. Buenos días, doctor Díaz. Igualmente, y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de hacer planteamientos que considero que son relevantes para generarle como un nuevo mapa a una nueva morfología a la universidad en América Latina. Muchas gracias y feliz día a todos y a todas. Muchas gracias. Yo le envío la presentación, ¿no? Ok. Muy bien.